Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Continuando hoy con nuestro especial de Navidad, llegamos al segundo de los temas programados, que gira en este caso alrededor de la condición divina de Cristo y lo que esto implica para la Virgen María en su condición de Madre de Jesucristo, Dios encarnado como hombre. La tradición teológica cristiana en general le ha atribuido a María, por esta causa, el rótulo de Madre de Dios. Sin embargo, católicos y protestantes mantenemos una polémica alrededor de este título y qué tan legítimo es atribuírselo a la Virgen María. Y si en algún sentido lo es, ¿qué implica para la práctica de la fe? En especial en lo que tiene que ver con el discutido culto a María, promovido por el catolicismo que abordamos en nuestro anterior podcast, y la manera en que este título es utilizado por la Iglesia de Roma para tratar de justificar la mariolatría. Comencemos entonces por afirmar, junto con la tradición cristiana más antigua y para sorpresa de muchos de mis correligionarios protestantes evangélicos, que María es en efecto Madre de Dios. Así este título pueda ser sobredimensionado y prestarse así a distorsiones y malentendidos cuando se saca del contexto en el que fue acuñado, que es del que necesariamente debemos ocuparnos en el desarrollo de este podcast. El contexto en el que surgió esta expresión atribuida a la Virgen María fueron las discusiones que dieron lugar a la convocatoria del Tercer Concilio Ecuménico o Universal de la Iglesia en el año 431 después de Cristo en la ciudad de Éfeso, alrededor de la herejía conocida como nestorianismo, en referencia a su promotor, Nestorio, un obispo o patriarca de la Iglesia de Antioquía. Nestorio establecía una distinción tan drástica entre la naturaleza divina y la humana de Jesucristo que se opuso a la expresión griega Theotokos, que se venía usando desde el siglo III para referirse a María y que significaba justamente Madre de Dios. En sustitución de esta manera de referirse a María, Nestorio propuso la expresión Christotokos, es decir, Madre de Cristo, para restringir el papel de María a ser solo la madre de la humanidad de Cristo y no de su naturaleza divina, algo que no deja de sonar razonable y sensato en principio, en especial para la rama protestante evangélica del cristianismo. Sin embargo, cuando se analiza con el debido detenimiento, negar a María la condición de Madre de Dios puede terminar inadvertidamente obrando en contra de la divinidad de Cristo, que fue lo que el concilio de Éfeso advirtió, y por eso no estuvieron dispuestos a otorgarle la razón a Nestorio, sino que, por el contrario, se pronunció oficialmente a favor de conceder a María el título formal de Madre de Dios, y no meramente de Madre de Cristo. Y es que ya desde el siglo II y III después de Cristo, la teología cristiana en cabeza del gran teólogo Orígenes de Alejandría había establecido la llamada comunicación de los idiomas, un recurso propio de la reflexión y la expresión teológica que quería llamar nuestra atención al hecho de que, sin perjuicio de la necesaria distinción entre la naturaleza divina y la humana de Cristo, en él existe, sin embargo, tal unión y unidad entre ambas que cuando queremos decir algo que concierne a su naturaleza divina, no tenemos que especificar enseguida que lo que así se predica de Cristo pertenezca a su naturaleza divina, o lo contrario,
que al mencionar algo relativo a su naturaleza humana, no tenemos tampoco que aclarar que este rasgo es propio de su naturaleza humana, pues en ambos casos se sobreentiende que así es, sin tener que decirlo. Veamos un ejemplo. Podemos decir sin problema, Cristo es todopoderoso y no Cristo en su naturaleza divina es todopoderoso, puesto que al hablar de Cristo no es necesario aclarar que la omnipotencia es algo propio de su naturaleza divina y no de su naturaleza humana. Del mismo modo, podemos decir sencillamente Cristo se angustió y no Cristo en su condición humana se angustió, puesto que al hablar de Cristo no es necesario aclarar que la angustia es algo propio de los hombres y no de Dios, pues Él es tanto hombre como Dios en indivisible unidad. Veamos ahora cómo se aplicaría esta comunicación de los idiomas a la expresión Madre de Dios atribuida a María y que nos permitirá entender por qué se terminó condenando a Nestorio por negarse a concederle a la Virgen María el título Theotokos, es decir, Madre de Dios. El argumento de fondo que se encuentra detrás de esta condenación es que en la medida en que Cristo, no por nacer como hombre deja de ser Dios, sino que lo es sin interrupción desde la eternidad, incluyendo el momento de su concepción en el vientre de la Virgen y su posterior nacimiento, afirmar entonces que María es tan solo la Madre de Cristo implica negarle tácitamente a Cristo la condición divina en el momento de su concepción y nacimiento para atribuírsela posteriormente en algún momento de su crecimiento y desarrollo como hombre en lo que se conoce como adopcionismo, otra herejía condenada en su momento alrededor de Cristo. En consecuencia, la comunicación de los idiomas nos permite decir, como se estableció en el ya mencionado Tercer Concilio Ecuménico en Éfeso, que en la medida en que María es la Madre de Jesucristo, y puesto que Jesucristo es Dios desde su misma concepción biológica, María es por lo tanto la Madre de Dios, sin que cada vez que lo decimos tengamos que aclarar que esta maternidad solo concierne a la naturaleza humana de Cristo, lo cual, como ya lo dijimos, está sobreentendido. En realidad, esto es lógica simple, del estilo que dice que si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Así, si Jesucristo es Dios y María es la Madre de Jesucristo, entonces María puede ser llamada con justicia la Madre de Dios, a pesar de los equívocos, distorsiones y malentendidos a los que esta expresión pueda prestarse como aquellos en los que incurre precisamente la Iglesia Católica Romana al querer utilizar esta expresión para exaltar a María por encima incluso de Cristo y fomentar de este modo la condenable mariolatría o culto a María. Olvidando que cuando se acuñó la expresión Madre de Dios como un legítimo calificativo para María, el enfoque estaba puesto en Cristo y no en María. Por eso es que hoy por hoy, cuando los católicos usan la expresión para exaltar desmedidamente a María, es conveniente que los evangélicos les recordemos que en la tradición cristiana suscrita también por ellos, esta expresión no tenía como propósito exaltar a María por encima de Cristo, sino afirmar sin lugar a dudas la divinidad de Cristo desde su mismo nacimiento. La intención con la que se utilice esta expresión puede entonces hacer necesario por parte de un evangélico dejar de lado, en algunos casos, la comunicación de los idiomas, para aclarar con más detalle y exactitud que si bien María es la Madre de Dios, no lo es en un sentido absoluto, sino tan solo por cuanto es en efecto la Madre de la naturaleza humana de Cristo, quien de cualquier modo es Dios desde su misma concepción, de tal modo que,
como lo afirma la definición de fe de Calcedonia. Sin embargo, en cuanto a su humanidad, nacido por nosotros los hombres y por nuestra salvación, de María la Virgen, la Madre de Dios, Teotocos, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin ser anulada de ninguna manera la distinción de las naturalezas por la unión, más bien siendo conservadas y concurrentes las características de cada naturaleza para formar una sola persona y subsistencia, no divididas ni separadas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo. Pero estos casos especiales no anulan, sin embargo, la vigencia general de la comunicación de los idiomas en el quehacer y en la expresión teológica, pues este recurso está plenamente aceptado y reconocido por muchas generaciones de creyentes desde los primeros siglos de la Iglesia. Dicho de otro modo, el contexto determina en gran medida si debemos o no hacer uso de la comunicación de idiomas que hace legítima la expresión Madre de Dios para referirse a la Virgen María. En el contexto cristológico original del Concilio de Éfeso, en el que lo que estaba en discusión era el ser de Jesucristo y no el de la Virgen María, que era meramente anecdótico, la comunicación de idiomas debe utilizarse para afirmar que María es la Madre de Dios con el fin de establecer, sin lugar a dudas, la divinidad de Cristo. Por el contrario, en un contexto mariológico, como el que caracteriza actualmente la controversia entre católicos romanos y protestantes evangélicos, en el que la discusión se centra en la Virgen María para justificar de algún modo la nefasta y censurable mariolatría, es conveniente entonces dejar de lado la comunicación de idiomas para aclarar con mayor precisión que María es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo, pero no de su naturaleza divina. Porque es claro que el Concilio de Éfeso, aceptado por toda la cristiandad en sus tres grandes ramas, ratificó el título de Madre de Dios para María en oposición a la herejía de Nestorio que le negaba este título. Pero no lo hizo para exaltarla a ella en ningún sentido, ni promover el culto, la veneración o la adoración a la Virgen, sino simplemente para afirmar y ratificar la divinidad de Cristo y la unidad personal entre sus naturalezas divina y humana desde el mismo momento de su concepción en el vientre de María y nada más, como lo celebramos en Navidad. El credo atanasiano, el tercero de los tres credos de la Iglesia primitiva, nos ayuda a entender estos asuntos, por lo que procederé a citar sus partes pertinentes. Además, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo, uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de substancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. En el libro El reto de Dios se expresa así: los evangélicos aman, honran y señalan como ejemplo a la bienaventurada Virgen María, pero no la consideran Madre de Dios, sino de la naturaleza humana de Jesucristo,
puesto que su naturaleza divina no puede tener madre. Si Dios tuviera madre, tendría origen, y si tuviera origen, dejaría de ser Dios. Obviamente, María es una criatura del Verbo. Como lo demostró el reverendo Viestus Pavasars en un libro que escribió al respecto, el concilio de Éfeso otorgó a María el título de Madre de Dios, pero no pretendía establecer un culto mariano, sino corregir la herejía de Nestorio. Deplorablemente, ese título fue utilizado con posterioridad para crear la mariolatría que hoy subsiste. Y para dejar de lado en este podcast, con ocasión de Navidad, el tono tan teológico que hasta ahora tiene, permítanme compartir con ustedes algunos apartes de uno de los cortos capítulos del libro Dios se acercó, escrito por el autor Max Lucado, muy apropiado para leerse en Navidad. Es un capítulo con una serie de preguntas hipotéticas que, si pudiéramos, seguramente muchos de nosotros quisiéramos dirigirle a María en su condición de Madre de Dios, en los términos ya establecidos en este podcast. Algunas de estas preguntas son las siguientes. ¿Cómo era verlo orar? ¿Cómo reaccionaba cuando otros muchachos se daban a las risitas durante el servicio en la sinagoga? Cuando veía el arco iris, ¿mencionaba alguna vez un diluvio? ¿Te sentiste alguna vez fuera de lugar al enseñarle cómo creó el mundo? Cuando veía un cordero que era conducido al matadero, ¿cambiaba su comportamiento? ¿Le notaste alguna vez una expresión distante en el rostro? Como si estuviera escuchando a alguien que tú no podías oír. ¿Cómo actuaba en los sepelios? ¿Se te ocurrió alguna vez pensar que el Dios a quien estabas orando dormía bajo tu techo? ¿Le iba bien en la escuela? ¿Alguna vez le diste una reprimenda? ¿Alguna vez tuvo que preguntar algo acerca de la Escritura? ¿Se despertó alguna vez asustado? ¿Quién era su mejor amigo? ¿De qué conversaban él y su primo Juan cuando eran niños? ¿Sus demás hermanos entendían lo que sucedía? ¿Pensaste alguna vez, ese que está tomando mi sopa es Dios? Y para cerrar, y a manera de respuesta, concluyo con algunos extractos de otro de los capítulos de este mismo libro, el que lleva como título La oración de María, que dice, entre otras cosas, lo siguiente, como si al orar por él, la Virgen María, Madre de Dios, pudiera anticipar todo lo que le esperaba al pequeño bebé que dormía arrullado y acunado en sus brazos. Dios, oh niño Dios, que duermas bien. Disfruta del silencio de la cuna, pues el ruido de la confusión retumba en tu futuro. Gusta de la dulce seguridad de mis brazos, pues pronto llegará el día en que no pueda protegerte. Te despedazarán las espinas de nuestras acusaciones. Te carcomerá el cáncer de nuestro pecado. Te doblegará el peso de tu propia tristeza y te traspasará la lanza de nuestro rechazo. Sin embargo, en esa hendidura, en esa separación final de músculo y membrana, en esa última emanación de sangre y agua, encontrarás descanso. Tus manos serán puestas en libertad, tus ojos verán la justicia, tus labios sonreirán y tus pies te llevarán de vuelta a casa. Y allí descansarás nuevamente, y esa vez será en el abrazo de tu Padre. Confío en que estas reflexiones teológicas, combinadas con estas inspiraciones poéticas, nos permitan sacarle el mayor provecho a esta y a todas las Navidades que tengamos todavía por delante y nos impidan olvidar, en medio del bullicio y del espíritu mercantilista, de la fiebre consumista y de los excesos de carnaval que suelen rodearnos también en esta época, lo que verdaderamente importa en medio de todo, y nos lleven allí, en nuestra intimidad, a doblar nuestras rodillas, conmovidos y rendidos ante el Dios que decidió acercarse a nosotros
e involucrarse personalmente en nuestras luchas internas y externas para ayudarnos a aliviarlas y resolverlas con satisfactoria solvencia en el cuerpo de este bebé de brazos cuyo nacimiento el mundo celebra en esta época. Estén atentos a nuestro último y culminante podcast de nuestro especial de Navidad, La humillación de Cristo, que estaremos subiendo en breve en la plataforma Patreon. Mientras tanto, y como siempre, los animamos a que se suscriban a nuestro canal y podrán estar así al tanto de los nuevos contenidos. Del mismo modo, déjennos sus comentarios, díganos si les gustó y divúlguenlo entre sus contactos. Les recordamos que si lo desean, también pueden apoyar nuestro ministerio transfiriendo o consignando su aporte voluntario en la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla, enviándonos la transferencia o el comprobante de consignación a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com para darles acceso a los contenidos exclusivos reservados para nuestros donantes, entre los cuales encontrarán en este mes conferencias como el ecumenismo y la unidad de la Iglesia y estudios bíblicos como la oración ¿hace alguna diferencia? Y la herencia del creyente, así como el artículo Los milagros, disponibles tanto en texto como en audio. Y por supuesto, nuestro próximo podcast en Patreon, La humillación de Cristo. Me despido entonces hasta el próximo podcast de nuestro especial de Navidad. Saludos a todos y feliz Navidad. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.